esta segunda parte del programa de este domingo la vamos a dedicar un poquito a recorrer la Agenda 2025, qué nos puede deparar el 2025, y para eso llamamos a Juan Negri, quien es director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, así que los saludamos agradeciéndole mucho el contacto. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, Juan, bueno, para nosotros es un gusto y queríamos, arrancar, y bien queremos repasar la Agenda 2025, nos gustaría ver que nos des tu opinión sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, si podés resumirlo de alguna manera, cómo ves la situación, por qué crees que Maduro sigue en el poder y qué pensás que puede pasar en las próximas semanas, meses. Creo que Maduro sigue en el poder básicamente porque el chavismo o el madurismo, como lo querramos llamar, todavía tiene a las Fuerzas Armadas de su lado, es decir, todos los mecanismos de coerción los tiene el gobierno, y la oposición tiene ideas, a veces estrategias de impacto, pero que no puede torcer el brazo de un régimen que está dispuesto a reprimir o a hacer un fraude escandaloso, llegado el caso, ¿no? Entonces, tenemos demostraciones de María Corina Machado, la organización de la elección de julio, pero todo eso queda en el terreno de la impotencia, porque el régimen es el que mantiene todavía el látigo en la mano. Así es, Juan, ya entrando un poquito pensando en lo que puede pasar en el 2025, hay como hay un stand-by a nivel global, parece haber, ¿no? Digo, entre los conflictos, esperando todos que el 20 de enero asuma Donald Trump y de cierta manera, no te digo que arregle los conflictos, pero por lo menos que se encarrilen hacia un lado o hacia el otro. ¿Pensás que hay una expectativa demasiado grande por la llegada de Trump para ver de qué manera este conflicto en Venezuela, pero sobre todo quizás los dos grandes conflictos mundiales, el de Ucrania y el de Medio Oriente, pueden llevar pueden definirse para un lado o para otro? Yo creo que en el caso de Venezuela vamos a ver una continuidad de lo que estamos viendo, y no grandes cambios. Es decir, creo que va a haber una retórica muy anti-Maduro. Recordemos que Trump viene con Marco Rubio como secretario de Estado, ¿no? Es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos es un tipo que le interesa América Latina y un halcón durísimo, ¿no? Pero a la vez Venezuela tiene petróleo, Chevron tiene un acuerdo bastante generoso con Venezuela, así que tal vez lo que vemos es una retórica muy anti-Maduro, pero negocios, ¿no? Y como dicen los estadounidenses, negocios son negocios, ¿no? Pragmatismo, digamos, el pragmatismo. Pragmatismo. Martín, creo que a Estados Unidos, además, pensando en América Latina, le preocupa más México y la frontera que Venezuela. Claro. Bueno, recién un poco lo Sí. No, perdón. De los dos conflictos mundiales, obviamente en el tope de la agenda, me parece que donde hay más probabilidades de que la llegada de Trump altere lo que estamos viendo es en Ucrania. Sí, porque creo que ahí la amenaza es... Lo perdimos. Lo perdimos a Juan, ¿no? A ver, ¿está Juan? Estamos tratando de recuperar a Juan. Estaba justamente hablando tema de conexión, ¿no? ¿Viste cuando hace ese ruidito? Porque... Sí, que está cerca, pero sí, ahí hablaba Juan sobre la importancia, sobre todo el conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, nada. Sí, parece ser como que va... Ahí está Juan. Ahí está Juan. Sí, nos estabas diciendo sobre, que vos pensás que donde más Trump va a poner, va a tomar decisiones va a ser sobre el tema de Ucrania, ¿no? Y Rusia. Sí, porque yo creo que ahí puede haber un parteaguas, que es Trump diciendo, yo dejo de financiar la seguridad europea, ¿no? Que se arregle Europa con Ucrania y yo desde acá me voy. Y eso podría ser un cambio significativo. En Israel me parece que puede ser que haya más continuidad, digamos. Trump fue un presidente amigo de Israel, diría yo, durante su primer mandato. Claro. Juan, ahora sí te llevamos un poco, ya un poco nos metimos, ¿no? En la Agenda 2025, pero ¿cuáles crees que son los temas que hay que seguir, o sea, los temas más relevantes que nos plantea 2025 en términos de geopolítica, de política internacional? Bueno, sumado a estos dos grandes conflictos que tenemos en el mundo, que son, ya hablamos, Europa del Este y Medio Oriente, yo agregaría
la llegada de Trump, que puede implicar cambios en la economía mundial, es decir, viene con un proyecto económico gastador, digamos así, y ver cómo influye un aumento de la inflación en Estados Unidos, prestarle atención también a la guerra comercial, China-Estados Unidos, y la posibilidad de que eso genere una caída del comercio mundial, una recesión mundial. Y después tenemos los conflictos, más que conflictos, los dilemas mundiales de cambio climático, inteligencia artificial, que son como nuevas arenas en las que los países se mueven, ¿no? Y hay mucha incertidumbre también, ¿no? Los países, yo creo que muchos de los líderes políticos tampoco saben cómo lidiar con el mundo que se viene, ¿no? Un mundo de inteligencia artificial, insisto, de cómo lidiar con el cambio climático, de sociedades cada vez más desarticuladas, con menos lealtades partidarias, y más nacionalismo también, ¿no? Eso te quería preguntar, Juan, porque, a ver, vos estás planteando una agenda que es una agenda que viene hace mucho tiempo, es el cambio climático, ¿no? La ampliación de derechos y un montón de cuestiones, que esa agenda fue muy cuestionada justamente por los partidos, sobre todo de extrema derecha, que hoy ya están en el poder o están muy cerca del poder. ¿Pensás que esa tensión va a estar muy presente este año entre esa agenda liberal, que si se quiere, no sé si es demasiado exagerado, está en retirada frente a la irrupción tan fuerte de estos partidos de extrema derecha que lo que buscan, más allá de imponer a un sistema económico, sobre todo justamente anular esa agenda o por lo menos dejarla de lado, ¿no? Sí, creo que es el debate ideológico que se viene, no solamente en Argentina o en América Latina, sino que lo vemos también en Europa y Estados Unidos, ¿no? Es decir, una vuelta de cierto nacionalismo, en algunos casos xenófobo. Eso lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, no lo vemos tanto en Argentina, por ejemplo, pero un centro político, no sé cómo llamarlo, un liberalismo clásico que está como a la defensiva, ¿no? Yo creo que en Europa esto está muy presente, muy presente. Y yo creo que sí, que eso es como el clima de época, ¿no? Y todo salpimentado por la dinámica política y social en las redes, que creo que a veces nos parece una cosa como lúdica, como un juego, pero realmente las redes cambiaron mucho la forma de hacer política en este mundo, ¿no? Juan, ¿y vos crees que hay algún tema, incluso desde tu actividad académica, ¿no? Digamos, que no está teniendo la relevancia, por decirlo de alguna manera, en la agenda mediática que debería tener, o algún tema que vos vengas siguiendo que es, che, pongamos un poco el foco acá, porque este año puede pasar esto, aquello o lo otro, ¿no? Digamos, yo lo charlamos hace unas semanas con Jorge Castro y yo le preguntaba por el conflicto en Sudán, ¿no? Que comparado con los otros conflictos que tiene el mundo es como que la agenda mediática está muy abajo, pero que es de gran impacto en la región y también por un tema migratorio y demás. No digo que sea ese, pero digo, ¿hay algún tema que vos estés viendo y que estés siguiendo con atención? Mira, fuera de los mainstream, digamos. Llamémosla, no entre comillas. Ahí está, a ver. ¿Volvimos? ¿No volvimos? Ahí sí. A ver, ahí, Juan, sí. Te robotizaste unos segundos, pero ahí estamos. ¿Estoy o no estoy? Estás, sí. No, te decía. Entonces, ¿Víctor? No, ahí se perdió otra vez. Se está cortando. A ver, Juan, si te podés... A ver si lo recuperamos a Juan. El está ruido cerca, de pero conectando. se ve que se mueve y perdemos ahí se sigue conectando. Le contamos a gente, estamos hablando con Ale, nuestro operador, que nos hace... que está haciendo esfuerzo. Ahí está denodado. Hola. Ahí está, Juan, ahí estamos. Volví. No, te decía que yo creo que esos conflictos tipo en África, hay una guerra civil en Yemen en este momento, por ejemplo. Claro. Tienen un costo humanitario muy grande, pero no son muy relevantes. O sea, la gente no le presta atención a estas cosas. Claro. Nosotros miramos a África cuando viene la catástrofe, no sé, como por ejemplo el genocidio en Ruanda, ¿no? En los 90. Claro. Pero yo una cosa que le prestaría atención es... los expertos sugieren que la posibilidad de una nueva pandemia es alta, digamos, ¿no? Entonces, claro. No sé si el mundo mostró estar demasiado preparado en 2020. No sé si aprendimos algo, la verdad. Yo estoy tentado a decir que no. Que no, y que todo lo contrario, que no aprendimos ¿no? mucho.
Si aprendimos algo y la verdad, por ejemplo, y hoy una pandemia, mucha gente no está dispuesto a volver a hacer los sacrificios que hicimos hace 5 años, ¿no? Exacto. Es todo un tema. Juan, y ahora te quiero llevar un poquito a la Argentina, a la última pregunta, y ya así te liberamos este domingo. Sobre la política exterior argentina, ya hablamos bastante de lo que fue Milei este primer año, pero ¿notás que puede haber algún tipo de cambio con la llegada de Huerta a la Cancillería y el posicionamiento de Argentina frente al mundo? ¿Pensás que puede pasar algo distinto de lo que pasó el año pasado? No veo cambios. Yo sí me parece que el gobierno de Milei, cuando tuvo que mostrar pragmatismo, lo hizo, la verdad, sí. En otros temas, ¿no? Así que podría haber en esto, y algo vimos de China, ¿no? Por ejemplo, un acomodamiento con el tema de China. Pero a mí me da la impresión de que para el gobierno la política exterior es para consumo interno, ¿no? Para consumo interno de las bases más ideologizadas de los que votan a Milei. Barjain me parece que sigue un poco esta línea, entonces yo creo que vamos a seguir viendo esta política exterior inflamada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Juan, te agradecemos muchísimo esta comunicación, gracias por ayudarnos a pensar de lo que puede llegar a pasar en el 2025 y seguramente te volveremos a llamar. Te mandamos un abrazo grande y que tengas un gran año. Un abrazo para ustedes, lo mismo, y bueno, seguimos en contacto. Dale, gracias.